Hablemos de historia, pero sobre todo, hablemos de justicia. Hablemos de Petróleos Mexicanos, Pemex. Esa empresa que llevamos en el escudo nacional de nuestra economía y que hoy, contra todo pronóstico, se levanta imponente, ubicándose en el 11º lugar entre las petroleras más grandes del mundo. Pero para entender este logro, no podemos olvidar la herida. Durante décadas, este gigante estuvo secuestrado. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Estuvo en manos de gobiernos saqueadores del PRI y del PAN. Ellos, que debían cuidarla, hundieron a esta empresa mexicana en la miseria. Su estrategia fue perversa y calculada. Primero la dividieron, la fragmentaron en pedazos para malbaratarla a empresas privadas. Después, abrieron las puertas de par en par a inversionistas extranjeros cuya única intención no era cooperar, sino acabar con Pemex para quedarse con el mercado. Lamentablemente, convirtieron a nuestra petrolera en la caja chica, en el cajero automático de políticos corruptos y de intereses foráneos, endeudándola por miles de millones de dólares y dejándola al borde de la quiebra técnica. Pero la historia dio un giro. El pueblo de México despertó. En 2018, el voto masivo trajo la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el presidente más querido de la historia reciente, quien llegó con una misión clara: el rescate. Con un trabajo arduo día tras día, se dedicó a levantar esta empresa. No fue magia, fue estrategia. Se acabó esa lógica absurda que tanto denunció el presidente AMLO, la estupidez de vender naranjas para comprar jugo de naranja. Durante el periodo neoliberal, vendíamos nuestro petróleo crudo barato para luego comprar la gasolina cara del extranjero. Un negocio redondo para los de afuera y una ruina para los de adentro. Bajo su mandato se hizo lo impensable. Se construyeron nuevas refinerías y se tomó una decisión histórica y soberana: comprar la refinería de Deer Park en Estados Unidos. Y sí, el bloque conservador gritó, criticó y se opuso porque se les acabó el negocio. ¿Recuerdan lo que decían? Los malos gobiernos y sus voceros intentaron engañarnos todo el tiempo. Nos repetían hasta el cansancio que el petróleo ya no servía, que era cosa del pasado. Tal vez recuerden a Ricardo Anaya, aquel que con total seguridad decía que invertir en refinerías era tirar el dinero porque, según él, en el futuro inmediato solo habría autos eléctricos. Pobre hombre, estaba alucinando, desconectado de la realidad energética mundial. El tiempo puso a cada quien en su lugar. Mientras ellos soñaban con fantasías para justificar el desmantelamiento de la nación, la Cuarta Transformación trabajaba en el suelo real. El petróleo sigue moviendo al mundo y México no podía quedarse atrás dependiendo de otros. Y hoy, esa labor titánica tiene continuidad. Con la llegada de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las cosas no solo se mantienen, sino que mejoran. Hoy, en la conferencia mañanera, se presentó el informe que calla bocas. Pemex tiene finanzas sanas y un rumbo claro. Se ha logrado elevar la producción de combustible a 1.5 millones de barriles por día, una cifra que no veíamos desde hace muchísimos años. Pemex está agarrando fuerza nuevamente. Ya no es la empresa moribunda que nos dejaron, es un motor que se aceita y trabaja cada día con un objetivo claro: ya no enviar petróleo crudo ni importar gasolinas de Estados Unidos. Lo que estamos viendo es el resultado de la honestidad y la eficiencia. Se acabó el tiempo del saqueo. Hoy, cada barril que se extrae, cada litro que se refina, es para el bienestar de las familias mexicanas, para mantener los precios justos y para garantizar que nunca más tengamos que pedirle permiso al extranjero para mover a nuestro país. Todo va camino a la soberanía energética. Pemex vive, Pemex se fortalece, y México, por fin, es dueño de su propio futuro. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos.
El 5 de agosto de este año presentamos el Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035. Este plan estaba enfocado para fortalecer a nuestra empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la empresa de todas y todos los mexicanos, y enfocado principalmente también a fortalecer nuestra seguridad energética, nuestra soberanía energética, que es fundamental para también fortalecer nuestra soberanía nacional. Y fue producto de un trabajo conjunto en todo el sector energético con todos los compañeros que están aquí presentes de Petróleos Mexicanos, su director general, que ha hecho un trabajo excelente, y con la Secretaría de Hacienda. Este trabajo conjunto, hoy va a dar el director general cuenta de los primeros resultados. Tenemos muy buenos resultados. Se ha logrado, por un lado va a hablar el director del fortalecimiento financiero, por otro lado de toda la parte operativa que se hizo en 2025, los resultados de esta parte operativa que acompaña este fortalecimiento financiero, y por otro lado y por último de las inversiones que incluso ayer el secretario de Hacienda dio cuentas de todas las inversiones para el 2026 y los proyectos estratégicos que van a seguir fortaleciendo a Petróleos Mexicanos. Recordarles que nosotros venimos en el periodo neoliberal, en solo 10 años del periodo neoliberal, Petróleos Mexicanos se endeudó casi 130% más. En solo 10 años se convirtió en la petrolera más endeudada del mundo. ¿Qué hicimos o qué estamos haciendo y qué va a dar cuenta ahorita el director? En 2025 se logró el fortalecimiento gracias a los instrumentos financieros que con gran apoyo de Hacienda, bueno, fueron elaborados en conjunto con Hacienda, se echaron a andar en 2025, logramos este fortalecimiento financiero de Pemex, logramos capitalizar a Pemex, se logró adicionalmente hacer frente a todas las obligaciones financieras de la empresa, no se faltó en ningún momento a ninguna obligación financiera en los mercados financieros de la empresa, pero además se dio paso a el pago de proveedores. Esto ya tiene resultados que van más allá solo de hacer frente a todas las obligaciones financieras, como lo va a decir el director. Tenemos un resultado muy bueno en 2025 con los instrumentos que puso en marcha Hacienda. Por primera vez, en 2025 se redujo en 20% la deuda de Pemex total. Eso es un resultado que no se había visto en años y que además es reconocido a nivel internacional, no solo porque lo digamos nosotros y que es un dato duro de la empresa, sino porque lo están reconociendo los mercados. Las tres principales calificadoras internacionales, Moody's, Fitch y Standard & Poor's, han mejorado ya la calificación crediticia de Pemex. Es decir, esta estrategia de trabajo conjunto que nos ha instruido la presidenta y que se ha hecho con gran apoyo de Hacienda y con el trabajo conjunto con Pemex está dando resultados. Eso por el lado de la parte financiera. Pero ¿qué tenemos por la parte operativa? También en 2025 mejoramos la operación de Petróleos Mexicanos, se mejoró también con este trabajo. Se logró la integración vertical, la presidenta nos instruyó recuperar la empresa y lograr nuevamente esa integración vertical de la empresa que permite que se pueda operar de mejor manera, pero además reducir los costos. Y eso ya también se está reflejando en los resultados que se van a presentar. Por un lado, se estabilizó la producción de petróleo, se tiene ya la producción necesaria para poder surtir de crudo a nuestras refinerías y tenemos resultados muy buenos en la refinación, muy buenos en la producción de productos de mayor valor, que son gasolinas y diésel. También recordarles, en el periodo neoliberal, a la par que se endeudó en casi 130% más Petróleos Mexicanos, la producción de refinados bajó 50%. Es decir, esta inversión no fue para mejorar la infraestructura operativa de la empresa de todos los mexicanos, sino quién sabe para qué fue, pero la producción de refinados en esa época se redujo. Y hoy, como vamos a ver, en 2025 los resultados que se tienen son muy buenos. El sistema de refinación y todas las refinerías de nuestro país, como resultado a estas acciones, han pasado del procesamiento
de petróleo que estaba en 2018 en 600,000 barriles, un poquito más de 600,000 barriles, hoy nuestras refinerías, las refinerías de México, están procesando 1.2 millones de barriles de petróleo. Y eso ha dado como resultado y como consecuencia también mejorar la venta de estos, bueno, por supuesto la producción de gasolinas, diésel y turbocina, que son productos de mayor valor, como también las ventas. También con las acciones que se han hecho también en paralelo en combate al comercio ilícito, también estas ventas se han incrementado y ya en los últimos meses de 2025 ya estamos viendo esos resultados también en el incremento de la comercialización de productos de mayor valor, que se incrementó en 7.8%. Es decir, avanzamos en la recuperación de nuestra infraestructura y de nuestra estructura productiva del país. También avanzamos en otras industrias. Dijimos que íbamos a recuperar la petroquímica y ya la estamos recuperando. Y también avanzamos en la producción de fertilizantes, que eso sí venían de cero. En el periodo neoliberal acabaron con nuestra industria petroquímica y con la producción de fertilizantes. Y en el último año en 2025, hemos logrado incrementar en 20% la producción de fertilizantes, 21% la producción de fertilizantes, para ser más exactos. ¿Esto qué nos lleva? A recuperar también, apoyar al campo, recuperar la autosuficiencia alimentaria, y es un círculo virtuoso de beneficios y de bienestar para nuestro país. Y por último, en 2026, como también dará cuenta el director, estamos avanzando en la inversión. El secretario ayer presentó todos los incrementos que van a haber de inversión pública y mixta, y en el caso de hidrocarburos, en el caso de este sector, se está incrementando la inversión en 34%. Esto también para proyectos estratégicos, y también se está avanzando en la parte de sustentabilidad. Estamos haciendo proyectos dentro de Pemex para reducir las emisiones contaminantes y avanzar en nuevas tecnologías. Todo esto ha sido después de décadas de desmantelamiento y de privatizaciones. Se ha logrado con un trabajo profesional, con un trabajo coordinado por nuestra presidenta. Todas las semanas tenemos que estar dando seguimiento con la presidenta de la República sobre este trabajo conjunto. Se ha hecho un trabajo excelente con la Secretaría de Hacienda. Agradecemos al secretario todo el esfuerzo que ha hecho para acompañar este esfuerzo, y sobre todo se ha hecho un trabajo interno muy bueno por parte del director, por parte de sus directivos y por parte de todos los empleados de Pemex, toda esa gran familia de Pemex que sostienen una parte muy importante de la soberanía nacional. Esto es lo que va a presentar en unos momentos más el director, si ustedes me lo permiten. Con permiso, presidenta. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Efectivamente, como dijo la maestra Lucelena González, la Secretaria de Energía, queremos compartir con ustedes los resultados de Petróleos Mexicanos en 2025 y nuestros proyectos que tenemos para 2026 y hasta 2035. El objetivo central, todos ustedes lo conocen, es el fortalecimiento de la soberanía energética en beneficio del pueblo de México. La presentación la estructuramos en tres partes: el fortalecimiento financiero, los logros operativos y, por último, los proyectos estratégicos que estamos desarrollando. Durante el periodo neoliberal, efectivamente, la deuda financiera de Pemex creció en 129%. Esta tendencia se ha revertido. No es un dato aislado, refleja disciplina financiera, planeación rigurosa, eficiencia operativa y una coordinación estrecha con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, con quienes elaboramos el Plan Estratégico 2025-2035 y la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento. El resultado de este trabajo conjunto es una disminución de 20,000 millones de dólares en el saldo de la deuda en comparación con 2018. En la actualidad, la deuda financiera es la más baja en los últimos 11 años. Otro elemento clave del fortalecimiento financiero es el pago a proveedores. En septiembre de 2025, se implementó con el programa de financiamiento de inversión coordinado con Banobras y la Secretaría de Hacienda.
Con ese programa y los recursos generados por la empresa, el pago a proveedores alcanzó más de 390,000 millones de pesos. Esta iniciativa interinstitucional ha permitido normalizar la operación, fortalecer las cadenas productivas y recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país. Esa colaboración entre Hacienda, CENER, Pemex, Banobras ha sido valorada positivamente por las principales agencias calificadoras de riesgo. Por primera vez en 11 años ha mejorado la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, calificación que refleja la credibilidad y confianza en las acciones adoptadas para garantizar la sostenibilidad de nuestra querida empresa petrolera. El Gobierno de México ha obtenido reconocimiento internacional por la ejecución de esta estrategia. Este reconocimiento envía una señal clara a los mercados. Pemex es una empresa que está incrementando su fortaleza financiera, credibilidad y sostenibilidad en el corto y largo plazos. Con respecto a los resultados operativos en el año pasado, destacamos los siguientes. Compensamos la declinación de los grandes campos de petróleo y gas natural y estabilizamos la producción. En términos anuales, la producción nacional aumentó en más de 122,000 barriles diarios. Asimismo, mejoramos la infraestructura y optimizamos la operación de nuestras refinerías. El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles por día, ya considerando la refinería de Deer Park. Las refinerías de Tula y Dos Bocas destacan por el volumen procesado de hasta 280,000 barriles y 320,000 barriles diarios respectivamente. Además, ahora se producen más productos de alto valor y menos productos residuales como el combustóleo. El rendimiento que tenemos en las refinerías es cada vez más alto, tenemos más del 60% y nuestra meta es llegar a 80% de destilados de alto valor, que es la gasolina, diésel y la turbocina. Otro dato importante, y esto es muy importante destacarlo, nuestro margen de refinación es positivo y ha alcanzado un promedio de $12 por barril. La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México y estamos trabajando para que ese margen siga aumentando. Los avances en refinación se reflejan directamente en las ventas. Durante 2025, las ventas de petrolíferos de alto valor, los que acabo de mencionar, gasolina, diésel y turbocina, aumentaron de manera sostenida. Tan solo de julio a septiembre, el incremento fue casi 8%, lo que equivale a 81,000 barriles diarios. Esto significa menor dependencia de la importación, mayor seguridad energética y el fortalecimiento de la soberanía, tal como nos instruyó la señora presidenta. A lo anterior se suma la venta de otros petrolíferos. En azufre pasamos de 370 a 700 toneladas por día, lo cual significa 89% de incremento. En coque de petróleo pasamos de casi 4,000 millones de toneladas a 5,500, es decir, 39%, y también pasamos en la parte del asfalto a 2,209 toneladas diarias. Es decir, estamos extrayendo más valor de cada barril que procesamos en nuestras refinerías. En suma, estas refinerías, estas instalaciones mejoran su desempeño, crean valor y elevan la garantía de que no falte combustible en el país en beneficio del pueblo de México. Como dijo la secretaria, estamos recuperando la petroquímica, estamos recuperando también la producción de fertilizantes. En 2025 dimos pasos fundamentales para esa recuperación. Estamos modernizando los complejos de Cangrejera, Morelos, Pajaritos, Cozoleacaque e Independencia. Impulsamos las cadenas productivas clave como etanoetileno, aromáticos urea y amoníaco urea y aromáticos. En materia de fertilizantes, los resultados son particularmente relevantes. Aumentamos la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados en 21%. Quisiera recordar que la presidenta nos hizo el honor de asistir a Fertinal, que está ahí en Lázaro Cárdenas. Hicimos una visita con los proyectos que trae esa filial de Pemex, que está creciendo de manera intensa para lograr la autosuficiencia en estos fertilizantes.
Nos estamos acercando al objetivo de la autosuficiencia y lo más importante es reafirmar el compromiso de Petróleos Mexicanos de apoyar a los pequeños productores agrícolas y fortalecer la soberanía alimentaria. Pemex no solo produce energía, también produce insumos para impulsar el desarrollo agrícola y el bienestar de las familias campesinas. Por último, y así cierro mi participación, hablemos de inversión productiva. En 2026 la estamos incrementando de manera significativa. El monto que traemos es de 427,000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 34% más con respecto a 2025. Esta inversión está orientada a proyectos estratégicos que aseguran la producción, mayor eficiencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazos. En los campos petroleros destacan, en el campo de la exploración-producción, destacan 3 proyectos, que es el proyecto Trión, Sama y Malop, y otros más que nos permitirán cumplir con la meta de 1.8 millones de barriles por día. En gas natural, un combustible muy importante, el combustible de la transición energética, del cual necesitamos una mayor producción. Tenemos proyectos estratégicos en Ixachi, Bacté y Burgos, con el objetivo de alcanzar una producción de 4,500 millones de pies cúbicos diarios, con la meta sexenal de tener más de 5,000 millones de pies cúbicos diarios de producción y que esperamos todavía llegar más lejos. El gas natural es clave para la generación de electricidad, la producción industrial y la petroquímica. Como les decía, es el combustible de la transición energética que nos va a permitir tener un sistema energético de menor huella de carbono. En materia de procesos industriales, este año concluiremos la modernización de las refinerías de Tula y avanzamos en Salina Cruz para concluirla en el 2027. La meta es alcanzar un procesamiento en las refinerías de 1,560,000 barriles diarios de petróleo crudo. Esto será posible gracias a inversión pública y mixta en mantenimiento, modernización y mayor aprovechamiento de residuales. Como ya mencioné, en 2026 continuaremos fortaleciendo la petroquímica con proyectos estratégicos en la cadena etanoetileno y en aromáticos. Estas inversiones permitirán alcanzar una producción de casi 400,000 toneladas anuales de derivados de etileno y casi 300,000 toneladas anuales de aromáticos. En petroquímica, que es clave para el desarrollo de la industria del país, Pemex está recuperando su papel como motor en estas cadenas productivas. En fertilizantes, la meta es alcanzar 560,000 toneladas anuales de amoníaco en 2026. Y déjenme contarles lo que estamos haciendo con el nuevo Pemex, la parte de las energías alternativas, lo que es el Pemex del futuro, los nuevos proyectos, las energías que vienen acompañando la salida de los hidrocarburos, de la matriz energética y las nuevas fuentes renovables. Ese es el nuevo eje estratégico de Petróleos Mexicanos. Se trata de una visión integral que fortalece la soberanía energética, mejora la eficiencia, aprovecha mejor los activos existentes y contribuye a la sostenibilidad con una reducción gradual de la huella de carbono. Ahí tenemos varios proyectos muy interesantes. Tenemos litio en salmueras petroleras. Ahí contamos con más de 2 millones de toneladas de recurso identificado en 5 campos de la región sur y en 2026 iniciaremos con una planta demostrativa. Estamos desarrollando la eólica marina en las plataformas que tenemos en el Golfo de México, plataformas que ya no se están utilizando y las podemos utilizar para generar energía eléctrica. Tenemos un potencial de más de 2,500 millones de gigawatts anuales en la zona de Campeche, con estudios de prefectibilidad ya concluidos. También nos estamos aprovechando la calor de los pozos petroleros, algunos de alta temperatura y alta presión, como los de Ixachi, para generar energía eléctrica, que es lo que se conoce ahora como la geotermia petrolera. Desarrollamos proyectos, estamos estudiando proyectos de hidrógeno verde a partir de energía solar, biocombustibles, que estamos trabajando activamente con Secretaría de Energía en un proyecto que nos va a permitir tener etanol para mezclar con las gasolinas y reducir la huella de carbono en esos combustibles. Estamos desarrollando sumideros de carbono con los parques naturales que tenemos e inversiones obligatorias en la captura y secuestro de CO2
cuando se realizan actividades petroleras por parte de nuestros contratistas. El ahorro y uso eficiente de la energía también es muy importante, y los proyectos de economía circular. Esperemos que próximamente, cuando tengamos mayores resultados, vengamos a la mañana a presentar específicamente los proyectos que tenemos, pero no proyectos en el aire, sino proyectos concretos ya funcionando. Todos estos proyectos se desarrollan en colaboración con la Secretaría de Energía, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el INEL, y Litio México, Litio MX. Todo esto forma parte de la transición energética ordenada, soberana, con justicia social que nos ha instruido la Presidenta de la República. En resumen, Pemex contribuye de manera efectiva y eficiente al fortalecimiento de la seguridad, la soberanía y la justicia energética. En los últimos años, la deuda financiera se redujo 20%. El pago a proveedores llegó a casi 400 mil millones de pesos. La calificación crediticia de la empresa ha aumentado significativamente. La producción de hidrógeno, de hidrocarburos líquidos, se estabilizó. Se alcanzó el proceso de crudo más alto de la historia, al igual que la producción de petrolíferos, la más alta de los últimos tiempos, o de toda la vida. Tenemos refinación de alto valor, que es la que más producimos. Ya los residuales son mucho menores en términos de proporción del barril refinado. Las ganancias por barril van en aumento y, como les comentaba, tenemos un promedio del margen de refinación de $12 por barril. La producción de fertilizantes aumentó 22% y la inversión será de 34% mayor este año. Estos resultados son fruto de una visión clara, del trabajo coordinado con la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y sobre todo del compromiso de miles de trabajadoras y trabajadores de nuestra querida empresa, Petróleos Mexicanos, a quienes desde aquí saludo y agradezco. Gracias por su apoyo y su esfuerzo. Con el respaldo de la Presidenta de la República, Petróleos Mexicanos se consolida como una empresa pública, fuerte, eficiente, al servicio del pueblo de México. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ven, son muy buenos resultados. Quiero dar un antecedente muy importante, o varios antecedentes muy importantes. El primero, recuerdan que le decían al presidente López Obrador: ¿cómo es posible que se vaya a construir una refinería? Eso no es rentable. Hay que exportar petróleo. Lo demás hay que comprar gasolina y diésel en donde se produzca. Bueno, estos resultados tienen que ver, entre otros, a que tenemos hoy 8 refinerías en el país funcionando. Las 6 refinerías históricas, Dos Bocas o la refinería Olmeca y Deer Park. Y se está vendiendo por una estrategia de comercialización muy bien la gasolina y el diésel y la turbocina producida por Pemex. Y además genera soberanía, porque antes se importaba la gasolina. Eso es algo muy importante. Procesar petróleo en México es fundamental. Lo segundo, se recuperó la empresa pública. Se dedicaron 36 años a tratar de desaparecer Pemex. Y hoy Pemex se recuperó. Los primeros 6 años del presidente López Obrador y después la reforma que ayer presentamos nuevamente en el 28 constitucional, reconociendo que las empresas del Estado son empresas públicas, o sea, del pueblo, empresas de la nación. Y segundo,
que la producción de las empresas públicas no puede considerarse monopolio. Eso lo quitaron en la reforma del 2013 y hoy se recuperó. Las nuevas leyes de Pemex, que en vez de desintegrar la empresa, la integraron, ya es una sola, ya es un solo corporativo. Desde 1992 lo dividieron, en la época de Salinas de Gortari. Hicieron Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación. Su objetivo era privatizar cada pedazo. Ahora cada una tenía su propio consejo de administración. Ahora no, es una sola empresa, son directores generales de una sola empresa, con transparencia. Eso quiere decir integrar verticalmente la empresa y un solo consejo de administración. Un programa muy importante que ya venía, pero más de austeridad republicana al interior, en la parte sobre todo de los trabajadores de confianza, recuperar la capacidad de los trabajadores de Pemex. Muchos de ellos estaban abandonados y se han ido recuperando en su participación dentro de la empresa. Entonces hoy tenemos una empresa pública, una empresa del pueblo, y a diferencia de lo que decían que mientras más se privatizaba, más eficiente era, pues ahora estamos demostrando todo lo contrario, que mientras más integrada esté, más al servicio del pueblo, y siendo una empresa de la nación, más eficiente es. Entonces, yo felicito al director de Pemex, a todo el equipo, a la Secretaría de Energía, ha sido un trabajo muy importante, a la Secretaría de Hacienda y con una perspectiva de muy largo plazo. Estas son las cuentas al pueblo de México, porque si en los mercados lo han tomado bien, está bien pues, pero a nosotros nos interesa el resultado al pueblo, el conocimiento del pueblo de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Pues ahí está. Ahora sí vamos a las preguntas. Sobre el tema. A ver, sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos a la secretaria, a todos los del panel. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es: la coquizadora de Salina Cruz, ¿para cuándo empezará a producir gasolinas? Porque este es un importante, también es parte del, ¿cómo decirle?, de la autosuficiencia. Carlos, ¿por qué no contestas? Con su permiso. Sí, la coquizadora de Tula hoy tiene un avance aproximado del 70%. Estamos esperando su inicio de operaciones en el primer trimestre del 2027. Sí. ¿Y cuánto produciría? Salina Cruz. Salina Cruz. Sí, de gasolinas esta coquizadora. Bueno, la planta, el proyecto de coquización en Salina Cruz tiene un estimado de incremento en la producción. Como saben, la planta coquizadora lo que va a hacer es procesar el combustóleo, reducir la producción de combustóleo, y con eso estaríamos generando alrededor de 30,000 a 60,000 barriles más de destilados de alto valor. Muchas gracias. En una siguiente pregunta, ¿tiene contemplado Pemex asociaciones con empresas privadas, con pues proyectos? Porque con el neoliberalismo nos fue muy mal con estas asociaciones. Hay que recordar el caso de Repsol, que lo vimos en Domo de Cristal, una investigación que hicimos. El presidente
Felipe Calderón les dio un contrato de 2.400 millones de dólares para la cuenca de Burgos, para que la exploración, y lo votaron el proyecto a los 10 años, era 30, y luego el presidente Enrique Peña Nieto les volvió a dar otro contrato que también lo votaron, esta empresa española, y también en aguas someras y pues nos han hecho muy dependientes, esta política nos hizo muy dependientes. Entonces yo quisiera saber cómo, si van a tener proyectos con privados, ¿cómo serían estos proyectos? Sí va a haber algunos, la mayor parte es de Pemex, digamos 80%, 90% es de Pemex. Hay una parte de proyectos que le llamamos mixtos, que no ceden nunca, no concesionan. ¿Cómo eran los proyectos de antes? Garantizaban la ganancia de la empresa. Ese era el objetivo. Aquí no. Lo primero que tienen que pagar es el impuesto del bienestar, que es el 30%. Eso es muy importante, no lo mencionó Víctor. Pemex solo paga de impuestos un impuesto, que es el impuesto de producción, impuesto de derecho petrolero del bienestar, es un solo impuesto y es el 30%. Entonces, todos tienen que pagar el 30%, eso es así. Y necesariamente, después de pagar el costo del proyecto, se dividen las ganancias en dos y se evalúa cada proyecto, muy distinto a lo que era antes, que era la garantía de la ganancia de los proyectos. Y en algunos casos, como fertilizantes y petroquímica, también se hace sin ceder la concesión, teniendo inversión privada y garantizando que quien opera es Pemex. Esa es la garantía. En una siguiente pregunta, ¿hay proyectos para gasoductos en este nuevo esquema para garantizar pues el abasto de gas? Ese lo vamos a presentar en otra. Todo lo que tiene que ver con gas viene o la próxima semana o la otra. No, es que el viernes vamos a Michoacán, probablemente. Entonces, por eso ya. Entonces sí va a haber… en algunos casos sí, y va a ser muy transparente y garantizando siempre el derecho del pago de derechos del bienestar y garantizando las ganancias para el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y del diario del Istmo, del corporativo Imagen del Golfo. Primero que nada, hablaron del avance del pago a proveedores de Pemex, casi 400,000 millones. Me gustaría saber cuál es la estrategia o el plan de pagos o cómo va a avanzar este tema en el 2026. Sí, lo que estamos, el compromiso es cubrir todos los adeudos que tenemos, efectivamente, que fueron creciendo con el tiempo. Entonces tenemos una estrategia de pagos. Todavía tenemos la última parte del mecanismo con manobras para cubrir las inversiones en 25 y luego también lo que quedó restante en 24. Estamos dando también prioridad a las pequeñas empresas en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, Tamaulipas, que fueron las principales afectadas por este desfase en los pagos, pero estamos atendiéndolo. Ahorita no quisiera mencionar las cifras de lo que vamos a hacer, vamos a esperar el resultado del cierre financiero de 25, que será al final de este mes, para tener resultados del trimestre, y ahí estableceremos cuánto es el avance y lo que restaría.
pero ahorita nos estamos concentrando sobre todo hubo todo el refinanciamiento de la deuda financiera de largo plazo, la deuda, y junto con esta parte, pero el compromiso es pagar todo lo que se debe. Entonces estamos trabajando todos los días con eso, con Secretaría de Hacienda, con CENER, en eso que es una de las prioridades, porque nuestros proveedores son fundamentales para nuestro trabajo. Muchas gracias. Por otro lado, Presidenta, bueno, pese a que Proagroindustria incrementó su producción nacional de urea, alcanzó en 2025, según los datos de Pemex, más de 200,000 toneladas en el primer semestre. Esto gracias al suministro del complejo de amoníaco, ¿no? Del complejo petroquímico Cosoleacaque de México. Sí lo dije bien. Cosoleacaque. Pues México continúa dependiendo de importaciones para cubrir la demanda interna de fertilizantes. Me gustaría saber cuál va a ser la estrategia este año o el sexenio para abatir o para disminuir la importación. Además de lo que está haciendo Fertinal, que va a ampliar su producción, que lo está haciendo muy bien. Le prometí a la directora de Fertinal que le íbamos a invitar a la mañanera para que les pueda platicar todo lo que está ocurriendo ahí. Se está trabajando en la planta de Poza Rica, ¿cómo se llama? Escolín. Y con eso se va a alcanzar la producción total para el campo. Además hay proyectos privados de producción, hay uno en Topolobampo, en Sinaloa, y otro posible en Durango. Incluso muchos de ellos son para exportación, para poder exportar a otros lados. Gracias, Presidenta. Buen día. Quisiera primero preguntarle si pudiera contestar también el director de Pemex. Primero, bueno, un poco por lo que mencionaba la compañera, el asunto de los proveedores. Se había mencionado en el plan desde el año pasado que se prevé que para 2027 ya logre la autosuficiencia en cuanto a recursos, vaya, sin la ayuda como tal del gobierno federal para que pueda pagar solo sus deudas. Si con este esquema y con lo que han anunciado, se ve que en efecto puedan lograr o necesiten más tiempo para este tipo de ayuda por parte de Hacienda, por ejemplo. El resultado de 2025 es mucho mejor de lo que se esperaba, mucho mejor. Y el objetivo es que cada vez haya más independencia de Pemex. Vamos a esperar si en el 27 en efecto ya no se requiere un apoyo adicional. Lo que se hizo fue apoyar para desplazar vencimientos financieros que tenía Pemex en el 25 principalmente, y eso fue muy bien recibido, por así que como dicen, por los mercados. O sea que todavía podría abrirse la puerta a que si sigue requiriendo hacia 2027 se le puede seguir ayudando hasta que logre ya tener la suficiencia para cubrir sus deudas. O sea, la deuda de Pemex la paga Pemex. Lo que se ayudó es que los vencimientos se renegociaran. Y eso fue a través de apoyo de Hacienda, que permita pues, que se desarrolle. Y una parte, es decir, más que se asuma como deuda soberana la deuda de Pemex, Hacienda apoya, porque de esa manera además es mucho más fácil hacerlo, más barato incluso en términos de las tasas de interés, en toda la renegociación de la deuda.